¿Qué pasó con la OEA? La Organización de los Estados Americanos ha reconocido a Gustavo Tarré como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela, encabezado por el líder de la oposición Juan Guaidó. Maduro dice que es un golpe de Estado. La Organización de Estados Americanos reconoció el martes a Gustavo Tarré como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela, encabezado por el líder opositor Juan Guaidó, hasta las elecciones del lugar en el país. La resolución que reduce el tono de lo que debía ser aprobado fue aprobada por 18 de los 34 miembros activos de la OEA. Cuba ha estado en la organización pero no ha participado desde 1962. Mientras 9 naciones votaron en contra, 6 se abstuvieron y la misión de Belice estuvo ausente. Inicialmente la iniciativa tenía como objetivo reconocer a un enviado de Guaidó como embajador de Venezuela, pero la resolución incluía una enmienda de Jamaica en el último minuto y terminó simplemente reconociendo a Tarré como el representante de la Asamblea Nacional, presidido por Guaidó y controlado por el presidente de la oposición. Una fuente diplomática le dijo a EFE que los 7 países que habían promovido la resolución, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Paraguay, Perú y Colombia, habían pedido a Jamaica que aprobara la iniciativa y por lo tanto habían aceptado los cambios propuestos por este país, que suele abstenerse en la votación contra Maduro. Los 18 países que votaron son Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Guatemala. Más específicamente, el texto dice: aceptar el nombramiento del señor Gustavo Tarré como representante permanente designado por la Asamblea Nacional, en espera de la celebración de nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno elegido democráticamente. Lo Monaco cuestionó la capacidad del Consejo Permanente de la OEA para reconocer a un enviado de la legislatura como embajador ante la agencia, ya que los representantes aún son nombrados por el Ejecutivo. Me pregunto si esto sentará un precedente para que el Poder Judicial mexicano o la legislatura mexicana envíen representantes a la OEA, así como al Poder Ejecutivo, o dado que somos una federación, los 32 estados dicen que se conforma lo Monaco, cuyo gobierno ha defendido el diálogo para superar la crisis venezolana. Varios países, entre ellos México, Uruguay y El Salvador, solicitaron que se agregue una nota a pie de página a la resolución para aclarar que no cumplirían con esa decisión. El presidente de Venezuela no está vacío. Yo soy el representante de Venezuela y no hay vacante. No pueden intervenir en la formación de mi delegación, dijo uno. Representantes de Venezuela ante la OEA, Asbin Excel Marín Sevilla. Sin embargo, mañana a las 9 a.m., Tarré presentará sus credenciales al secretario general de la OEA, Luis Almagro, uno de los portavoces más críticos contra Maduro. En declaraciones a la prensa, Tarré dijo que su reconocimiento fue un paso más cerca del final de la usurpación, que, según él, Maduro asumió la presidencia desde su regreso al poder el 10 de enero, resultado de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional. Este es otro paso en lo que será el fin de la usurpación en Caracas, la transición y el llamado a las elecciones, dijo. Tarré y representantes de otros países como Estados Unidos y Colombia consideran que no hay lugar para la ambigüedad y que él es el representante de Venezuela ante la agencia, ya que el 10 de enero la OEA no reconoció la investidura de Maduro a la presidencia de Venezuela. El embajador estadounidense Carlos Trujillo destacó a este respecto: la Asamblea Nacional es el único órgano democrático en Venezuela y, debido a su democracia, tiene el derecho de designar a su representante ante la OEA, declaró. La OEA declaró ilegítimo el 10 de enero la inauguración de Maduro, pero no aprobó ninguna resolución que reconociera específicamente a Guaidó como presidente de Venezuela. Bilateralmente, la mayoría de los países de la organización reconocieron al señor Guaidó como presidente interino de Venezuela, que también recibió el apoyo de Almagro. Inmediatamente el gobierno de Nicolás Maduro acusó a la OEA de validar un plan de golpe al aceptar a un representante designado por el líder de la oposición, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países.
La OEA valida el plan de golpe de Estado lanzado el 23 de enero y busca crear las condiciones para profundizar la agresión intervencionista contra nuestro país, incluida la amenaza de intervención militar, dijo el Ministerio de Venezolanos de Asuntos Exteriores en una declaración. El organismo continental aprobó el martes una resolución que reconoce al venezolano Gustavo Tarré como un representante permanente nombrado por el Parlamento venezolano, presidido por Guaidó. Esta acción fue revisada por el Ejecutivo de Maduro, no reconocido por la mayoría de los miembros de la OEA como una violación flagrante y criminal del derecho internacional. Un grupo de gobiernos satélites en Washington respaldó a un títere político nombrado por Donald Trump. Esta es una de las decisiones más desafortunadas en la larga historia de delitos legales y políticos de esta organización. Continúa, el gobierno de Maduro advirtió que no reconocería ningún enviado político que Maduro no habría designado y llamó a Tarré un títere político cuya falsa existencia se debe a la transgresión del sistema judicial. Además, el documento oficial establece que el Estado venezolano no estará obligado a cumplir con ninguna de las disposiciones acordadas dentro de la OEA, y mucho menos a indemnizar en cualquier campo. Sin embargo, el gobierno de Maduro ratifica la decisión de abandonar la OEA el 27 de abril, 2 años después del anuncio de la decisión. Bolsonaro habla sobre Maduro. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, de extrema derecha, dijo en una entrevista con la radio Jovem Pan el lunes que la caída de su homólogo venezolano Nicolás Maduro se debió a un crack en el ejército y a medidas externas como eso profundiza el embargo económico. La debilidad de Maduro radica en la fuerza de la dictadura, dijo el presidente, refiriéndose a las Fuerzas Armadas, y le preguntó qué planeaba hacer para resolver la profunda crisis que atraviesa Venezuela. Bolsonaro, quien reconoce como otros 50 países el presidente del Parlamento venezolano Juan Guaidó como presidente legítimo de este país, consideró que el refuerzo del embargo económico podría ejercer presión sobre el gobierno de Maduro para que caiga. No podemos permitir que Venezuela se convierta en una nueva Cuba o incluso en una nueva Corea del Norte, dijo el jefe de Estado en el poder desde el 1 de enero. También repitió que Estados Unidos estaba en la vanguardia de las medidas que se adoptarían en Venezuela y dijo que el presidente de ese país, Donald Trump, le dijo en su reunión en la Casa Blanca que todas las posibilidades están por encima de la mesa, incluida la de una intervención militar. ¿Qué puede hacer Brasil? Vamos a suponer que hay una invasión militar allí. La decisión de apoyar o no será mía, pero escucharé al Consejo de Defensa Nacional y luego al Parlamento brasileño para tomar una decisión sobre este tema, dijo. Sin embargo, el presidente brasileño cuestionó esta opción porque desconocía la duración de esta operación, entre otros factores, y, por lo tanto, optó por fortalecer el embargo económico y esperar un crack en el mercado. La intervención que existe en los Estados Unidos y en el país también es que hay una división en el ejército venezolano. No hay otra manera, porque quien decide como yo hace mucho tiempo dije y fui criticado, si un país está en una democracia o en una dictadura, las Fuerzas Armadas son la fortaleza, dijo. Por otro lado, dijo que el plan para introducir ayuda humanitaria en las fronteras de Brasil y Colombia ha logrado gran parte de la meta porque ha llevado a los indígenas a volverse en contra del gobierno de Maduro el pasado mes de febrero como parte de la población. Venezuela no puede continuar como está, mientras la gente está sufriendo y muchos de ellos huyen a Colombia o Brasil. Hay que ponerle fin a esto, dijo. Maduro aceptará a la Cruz Roja. El presidente Nicolás Maduro estaba listo para recibir ayuda en medio de la grave crisis socioeconómica de Venezuela. En una reunión celebrada en Caracas el martes con el jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, ratificamos nuestra voluntad de establecer mecanismos de cooperación para la asistencia y el apoyo internacionales, escribió Maduro en Twitter, negando que Venezuela esté sufriendo una crisis humanitaria después del nombramiento. El líder socialista recordó que dicha colaboración debe respetar el sistema legal venezolano. Una delegación del SIC
encabezado por Maurer, ha estado en el país desde el sábado pasado para una visita que termina el miércoles 10 de abril de 2019. La agencia humanitaria está preocupada por las graves consecuencias de la situación actual en los venezolanos, especialmente aquellos que no tienen acceso a servicios básicos, sobre los migrantes y sus familiares que permanecen en el país, dijo. Indicó la Cruz Roja una declaración el viernes pasado. Venezuela carece de alimentos y medicinas porque el gobierno, su principal importador, carece de liquidez debido al colapso de la producción de petróleo, que genera el 96% de los ingresos, y su expulsión de los mercados financieros como resultado de sanciones de Estados Unidos. El 29 de marzo, la Federación Internacional de la Cruz Roja anunció que a mediados de abril comenzaría la distribución de ayuda a unas 650.000 personas en el país. La operación será similar en tamaño a Siria, dijo el presidente de la agencia, Francesco Rocca. Sobre el tamaño de la asistencia, según la ONU, casi una cuarta parte de los 30 millones de venezolanos necesitan ayuda urgente. Un informe de la agencia reveló que aproximadamente 3.7 millones de personas están desnutridas y que al menos el 22% de los niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica. Maduro atribuye la debacle a las sanciones estadounidenses, que el 28 de abril impondrá un embargo a las exportaciones de petróleo. Washington busca reforzar al líder a otorgar poder a la oposición. Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente interino por más de 50 países, quienes atribuyen la crisis a la corrupción y la mala gobernabilidad. Guaidó falló en enero al intentar llevar las donaciones estadounidenses de alimentos y medicinas a las fronteras con Colombia, Brasil y Curazao. El gobierno, apoyado por las Fuerzas Armadas, impidió la operación como pretexto para una intervención estadounidense.